Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén, así es, ¿verdad? Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Bueno, hermanos, pues a mí me toca compartir la palabra en esta hora, ¿verdad? Esta es una palabra, hermanos, es una palabra muy hermosa que Dios me ha regalado para ustedes, pero también es una palabra llena de mucho testimonio, hermanos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos en la línea de Dios, hermanos, cuando nosotros hacemos realidad los sueños de Dios, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están aquí saben que acabamos de regresar de Uruapan, Michoacán. Estuvimos sirviendo en un retiro en esa ciudad y la verdad, hermanos, que me siento muy contenta, me siento muy gozosa, ¿verdad?, de haber sido parte de este retiro espiritual mixto allá en Uruapan, Michoacán. El pastor Carlos y la pastora Luz son los pastores, Carlos Becerril y Luz son los pastores de Ágape, Michoacán. Quiero decirles que esto de este retiro, hermanos, como todos los retiros, era un sueño en el corazón de Dios, porque este retiro fue el primer retiro en Uruapan. Y bueno, cuando a mí me dijo el pastor Paquito, ¿verdad?, que le dijera a alguna de mis alumnas, ¿verdad?, si quería ir a servir, si quería apoyar en ese retiro, pues yo le comenté a algunas de las hermanas que sé que no están trabajando, pero pues no se pudo, ¿verdad? No se pudo, y en ese momento el Señor puso en mi corazón ir a servir. Y bueno, eso fue como 15 días antes de que fuera ese retiro, ¿verdad? Y a veces me levantaba con esa inquietud y decía yo, ¿y si es algo mío, ¿verdad? Que no me lo hayas dado tú, que no lo hayas puesto tú en mi corazón. Pero cada día el Señor me decía que tenía que ir a apoyar ese retiro. Y hasta el último momento el Señor me dijo que tenía que ir. Y le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, ¿verdad?, porque me dieron el permiso para estar allá, por mi esposo que también, ¿verdad?, me dio el permiso, por mis hijos, ¿verdad?, porque no es fácil quedarse solos, ¿verdad? Su mamá iba a estar fuera de casa 5 días, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, por la vida de mis hijos, por la vida de mis pastores, ¿verdad?, porque por su apoyo de ellos fue posible que yo estuviera ahí. Bueno, quiero decirles que nos fuimos el jueves a las 7 de la mañana salimos de aquí. Fue un viaje muy hermoso, fue un viaje donde yo pude ver la mano de Dios, la armonía, la paz, el gozo de Dios en todo momento. Íbamos alabando al Señor, como dice el Salmo 133, ¿verdad? Dice, ved cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo de ahí me paso hasta el final porque dice, allí envía Dios bendición y vida eterna. Fue un viaje hermoso, hermanos. Cuando llegamos a Uruapan en la noche, los pastores Carlos Becerril y Luz nos estaban esperando a la entrada de la ciudad, ¿verdad?, para llevarnos a su casa, porque nos tenían preparado una rica cena, hermanos. Llegamos, nos guiaron, nos llevaron hasta su casa, y ahí estaba su mamá esperándonos con una cena deliciosa, hermanos. Vimos la mano de Dios, el amor de Dios en sus hijos. Y estando ahí conviviendo, ¿verdad?, compartiendo el pan con nuestros hermanos, tuve la oportunidad de platicar con mi hermano Carlos, pero quiero decirles que desde el primer momento que llegué, se conmovió mi corazón. Se conmovió mi corazón, porque cuando entramos a la casa, hermanos, su cochera, donde debería de estar su carro guardadito, guardándose de que le den un mal golpe, ¿verdad? Su cochera la han dispuesto para como un templo para alabar a Dios, hermanos. Y me gocé mucho cuando vi el púlpito y se llenó de gozo mi corazón porque dije, se tomaron el tiempo de mandar a hacer un púlpito, invirtieron, hermanos, a lo mejor no cuesta mucho, pero invirtieron su dinerito en ese púlpito. Mi corazón se llenó de gozo cuando vi tantos papelitos pegados en la pared de los niños que asisten a esa congregación, porque son como 18 adultos y son varios niños que asisten ahí a esa congregación en Uruapan, Michoacán. Es un ágape donde se siente el amor ágape ahí, hermanos. Y
se conmovió mucho mi corazón, ¿verdad? Y platicando con ellos, yo sabía que ellos eran los pastores que se habían quedado en Manzanillo cuando los pastores Arzagoitia se vinieron para Laredo, Texas. Pero después supe que ellos se habían mudado a Uruapan y que en Manzanillo se quedó nuestro hermano Salvador. Pero yo pensé que había sido una decisión de ellos, porque muchas veces, ¿verdad, hermano? Cuando uno es de planta en el Seguro Social, pues uno se mueve a algún lugar donde nos beneficie a nosotros, ¿verdad? O donde podamos estar cerca de nuestra familia, o algo que traiga un beneficio a nuestra vida. Pero fíjense que en el caso de ellos, y no es para exaltarlos, hermano, es porque la gloria de Dios, hermanos, tiene que ser exaltado nuestro Señor Jesucristo, y es eso lo que yo quiero glorificar, es al Señor Jesús por todas las cosas que Él ha hecho en la vida de estas personas, de nuestros hermanos. Entonces, cuando yo me entero, hermanos, platicando que ellos se cambiaron a Uruapan porque Dios puso en el corazón del pastor Carlos que él iba a levantar un ágape en Uruapan y que ellos iban a ser los pastores de esa congregación. Ellos recibieron esa palabra de parte de Dios, y la primera que se fue, a la que le dieron el cambio en su trabajo, fue a la hermana Luz. Y ella estuvo ahí varios tiempos sola, no recuerdo si fueron meses que estuvo sola ella ahí, y su esposo estaba en Manzanillo. Creo que a los 6 meses cambian a nuestro hermano Carlos, y pues ya ahora ya están juntos. Llegaron ahí sin nada, hermanos. O sea, no fue buscando su comodidad, no fue buscando ellos un beneficio. Ellos caminaron porque había un sueño que Dios había puesto en el corazón de cada uno de ellos, hermanos, y fueron buscando ese sueño de Dios. Por eso la predicación, hermanos, que yo te voy a compartir esta palabra, que no es muy extensa, es algo pequeño porque vamos a ver varias cosas, se llama Siguiendo el Sueño de Dios. Así le he puesto yo a esta predicación, Siguiendo el Sueño de Dios. Y bueno, cuando yo me enteré de eso, hermanos, pues más se llenó mi corazón de gozo y de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Por la vida de nuestros hermanos. Y bueno, pues en enero tuvimos la oportunidad de tener a todos los pastores aquí en nuestra congregación. Me compartía el hermano Carlos, sacó un libro muy hermoso, un libro que contiene mucha palabra de Dios, ¿verdad? Un libro que le obsequió nuestro pastor Pepe. Nuestro pastor Pepe le obsequió ese libro, y él lo sacó y me dijo: hermana Araceli, tiene que comprar este libro. Me dice: es un libro, hermana, que a mí me ha llevado a alcanzar los sueños de Dios. Él me dio un sueño, él me dio una visión en Manzanillo. Y cuando yo fui a Nuevo Laredo en enero, yo todavía no sabía cómo iba a lograr ese sueño de Dios, esa visión de Dios. Pero cuando yo leí este libro, se abrió una visión grande delante de mí. Y el Señor me dijo cómo es que yo lo tenía que hacer. Pero lo más hermoso, hermano, fue que Él me dijo: hicimos un folleto para invitar al retiro, pero yo no quería que ese folleto lo tiraran. Yo quería trabajar en ese folleto. Si yo le iba a dar ese folleto a una persona, es porque yo estaba seguro que esa persona iba a ir. Entonces, él hizo una lista, hermanos. Él hizo una lista de amistades, de familia. Y agarraba una invitación y se la llevaba y le invertía tiempo a esa invitación. Y a veces no era un día, ni 2 días, ni 2 visitas, ni 3 visitas, porque esto fue día a día, hermanos. El sueño que se llevó a cabo en Uruapan, Michoacán, no fue de la noche a la mañana. Fue el primer retiro que Dios permitió, ¿verdad? Pero tuvo un proceso largo, ¿verdad? Y yo me gocé porque él me decía que todas las personas con las que habían trabajado, las familias, todas habían aceptado ir al retiro. Y el día que nosotros nos fuimos, hermanos, él nos había comentado que ya iban 50 personas inscritas. El día del retiro, hermanos, fueron 15 familias. Fueron 35 adultos y 15 niños y 18 servidores. Hizo falta mucha mano de obra, muchos siervos de Dios que trabajaran en la obra, hermanos. Yo los invito para que el próximo retiro que haya, oren y lo pongan delante de Dios. Ahí como era nuevo, ¿verdad? Es la primera vez que había ese retiro, pues sí se requería muchos siervos de Dios para que les sirvieran, ¿verdad? Bueno, pero eso no detuvo ese proyecto ni el sueño de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Entonces, hermanos, fue algo muy hermoso. Se rentaron unas cabañas.
Unas cabañas, hermanos, que tienen un precio que andan entre 1,300 a 3,500 pesos. Y con ese dinero que se fue aportando, la hermana Luz fue y contrató esas cabañas, ¿verdad? Son unas cabañas preciosas, pero le habían rentado las cabañas de enfrente, que cada cabaña caben 2 o 3 personas. Pero cuando ya estábamos ahí, hermanos, o creo que un día antes de irnos ahí, le avisaron a la hermana Luz que podían usar las cabañas, las de en medio, que eran las más caras y las más hermosas. Nomás para que se den cuenta lo que Dios hace, hermanos, cuando uno camina en el sueño de Dios. Y bueno, yo quiero presentarles este video, hermanos, para honra y gloria de Dios. Quiero que lo disfruten, quiero que lo deleiten y vean la grandeza de Dios y lo que Dios hace, hermanos. Toda la honra y la gloria, hermanos, sea para el Señor. Y déselo fuerte, hermanos, porque Él es real, porque Él es poderoso, hermanos. Gloria al Señor. Quiero decirles, hermanos, que esas cabañas de 1,300 y 3,500 pesos a nosotros nos costaron 200 pesos. Eso es lo que Dios hace, hermanos, lo sobrenatural. Pero Él necesita un corazón, hermanos, que esté dispuesto a cumplir ese sueño, que esté dispuesto, hermanos, a caminar en ese sueño que Él ha puesto en su corazón. Y bueno, pues esta corta predicación que yo traigo, hermanos, porque hay tanto que decir, la he llamado Siguiendo el Sueño de Dios. Bueno, pues quiero decirles, hermanos, que Dios siempre está obrando en nuestra vida. Dios siempre está obrando en nuestra vida. Él nos crió, hermanos, para que tuviéramos sueños y tuviéramos metas. Y con la ayuda de Él, esos sueños y esas metas se pueden lograr, hermanos. Hay sueños, hermanos, que son de nosotros. Sueños y metas que nos hemos trazado nosotros como personas y que podemos lograr a través de nuestras habilidades, a través de nuestros talentos, a través de nuestras finanzas. Pero hay sueños, hermanos, que son de Dios y que pone en el corazón de cada uno de nosotros. Pero que esos sueños, hermanos, solamente se logran a través del poder de Dios, como lo que acabamos de ver ahorita, hermanos. Me siento bien bendecida y me siento bien privilegiada de que yo fui parte de ese sueño que Dios puso un día en el corazón de nuestro hermano, y como ese sueño que Él puso un día en el corazón de nuestro pastor Pepe, en el corazón de nuestro pastor Paco, en el corazón de cada uno de los pastores de Ágape, hermanos. Los hermanos Carlos y la hermana Luz son siervos de Dios que nacieron en Ágape y aman a Ágape, hermanos. Y antes de venirme yo les decía a ellos, porque Dios ponía en mi corazón, que mucha de esa gente, hermanos, que vivió ese retiro se van a congregar ahí. Son familias completas. Yo nunca había servido en un retiro mixto, ¿verdad? Pero es algo hermoso. Cuando el Espíritu Santo se derrama, cuando cae esa venda de nuestros ojos, cuando cae esa ceguera espiritual, hermanos, y ver las familias restauradas, como los padres pidiéndole perdón a sus hijos, los hijos pidiéndole perdón a los padres, es algo que no tenemos con qué pagar, hermanos. Es algo hermoso ver el poder y el obrar de Dios en las vidas transformadas. Por eso yo les decía, hermanos, que hay sueños que son de nosotros, hermanos, y que podemos alcanzar a través de nuestras fuerzas, a través de nuestras habilidades. Pero los sueños que Dios pone en el corazón de sus hijos, hermanos, solamente se logran a través del poder de Dios. Quiero pedirles, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Ageo. Ageo 2, del 1 al 9. Está casi para finalizar el Antiguo Testamento, antes de Zacarías y de Malaquías. Ageo 2, del 1 al 9. Vamos a leer, hermanos, este pasaje de la porción de la Biblia que Dios me dio, hermanos, porque Él tuvo un sueño que puso en el corazón de un hombre. Ageo 2, del 1 al 9, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a Zacarías 4:6. Zacarías está adelantito, es el siguiente libro, 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, pues quiero decirles, hermanos, que Dios puso un sueño en el corazón de Zorobabel. Dios escogió a Zorobabel para que él volviera a levantar, a edificar el templo de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, hermanos, por Nabucodonosor, ellos destruyeron el templo de Dios, el templo que Dios había levantado a través de Salomón, hermanos, el hijo de David? Pero un día, hermanos, se levantó un pueblo y vino y derrotó a los babilonios. Y cuando ese pueblo quedó en manos del otro ejército persa, hermanos, ellos dejaron ir a los israelitas que se regresaran a su pueblo, que regresaran nuevamente a Israel, le dieron su libertad. Y ellos regresaron a Israel y el templo pues estaba completamente destruido, hermanos. Y lo que ellos empezaron a edificar, antes de empezar a edificar el templo, fue edificar sus casas. Empezaron a edificar sus casas antes de empezar a edificar el templo. Entonces Dios le habla a Zorobabel, porque Dios puso su mirada en Zorobabel para poner el sueño de él, para que levantara ese templo nuevamente, hermanos. Y Ageo, el profeta Ageo, vino y le dio esa palabra, se la declaró a Zorobabel, donde Dios le decía, hermanos, que él iba a estar con él. Que así como estuvo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, así él iba a seguir estando con ellos. Y también le dijo que levantara ese templo, pero que no iba a ser con sus fuerzas, ni iba a ser con ejércitos, hermanos, sino iba a ser con su poder, con su Santo Espíritu. Y fue lo que acabamos de ver ahorita con lo que pasó con nuestro hermano Carlos, los hermanos de allá de Uruapan, hermanos. Entonces, hermanos, Ageo empezó a levantar el templo, hermanos, lo empezó a levantar, siendo obediente a la palabra de Dios. Pero de pronto, hermanos, pues se empezaron a levantar ciertas críticas, hermanos, ahí, y empezó a entrar temor en ellos, y dejaron de construir el templo y terminaron sus casas. Y ya cuando estaban en sus casas terminaditas y muy cómodos, hermanos, pues no había que comer. Empezaron a padecer necesidad. Y nuevamente fue el profeta Ageo y les declaró la palabra de Dios, que tenían que edificar el templo de Dios, hermanos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Las tareas que Zorobabel tenía que llevar a cabo eran muy grandes, hermanos. Era una tarea muy grande que Dios le había encomendado, de volver a edificar el templo de Dios. Con sus fuerzas, Zorobabel no lo hubiera logrado, hermanos. Por eso Dios le mandó a decir a Zorobabel con el profeta que no era ni con la fuerza ni era con ejército, sino que era con su espíritu. Un instrumento donde nosotros podemos usar una fuerza puede ser, por ejemplo, un arco, ¿verdad? Un arco es un arma de guerra, hermanos. Pero un arco de guerra, hermanos, es un instrumento. Y un instrumento, hermanos, pues no es algo que perdura, es algo que se puede romper. Y la fuerza de un ser humano, pues a veces no es suficiente, hermanos. Una fuerza de un ser humano tiene un límite. Pero cuando lo haces con el poder de Dios, hermanos, se pueden lograr las cosas. Amén. Cuando lo hacemos con el poder de Dios, hermanos, con la ayuda de Dios, se pueden lograr muchas cosas. Gloria al Señor.
Nuestras fuerzas humanas, hermanos, o instrumentos, hermanos, nunca serán suficientes para alcanzar los propósitos de Dios. Cuando comparamos nuestras fuerzas, hermanos, con la fuerza de Dios, pues no hay comparación, ¿verdad? Cuando comparamos nuestros arcos, hermanos, con el arco de bronce, el arco de Dios, nuestros instrumentos se quedan chiquitos, débiles y con muchas limitaciones. Y le dice a Zorobabel, no es con ejércitos. ¿Qué es un ejército para usted, hermano? ¿Qué es un ejército para nosotros? Es un grupo de personas, es un grupo de soldados que están bajo las órdenes de un capitán, ¿verdad? Eso es un ejército. Y Dios le decía, no es con ejércitos. Nada de eso, hermanos, es suficiente. Ellos necesitaban el poder de Dios. El Señor usa nuestras habilidades, hermanos, pero nuestras habilidades nunca serán suficientes. Nos quedamos cortos, hermanos, cuando solo dependemos de nuestras habilidades. Los sueños de Dios, hermanos, a veces parecen imposibles de alcanzar cuando los comparamos con nuestras habilidades. Pero cuando se logran esos sueños, hermanos, que Dios puso en nuestros corazones, nos damos cuenta que Él es digno de toda gloria, hermanos. Nos damos cuenta que Él es digno de toda gloria y de toda honra, hermanos. Amén. Y nosotros no nos queda más que reconocer, hermanos, que solo somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Quién quiere dejarse usar, hermanos, por Dios? ¿Quién quiere ser un instrumento, una vasija útil en la mano de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Y bueno, yo quiero decirte esta reflexión, ¿verdad? Cuando nosotros, como humanos, hermanos, queremos lanzar una flecha, tenemos un límite hasta donde se estira el arco y la fuerza que podemos ejercer sobre ese arco, ¿verdad? Pero cuando la mano de Dios, hermanos, está sobre nuestras manos, vamos a poder estirar más, hermanos. Y esa flecha, si va a llegar a 5 metros, esa flecha va a llegar a 10, hermanos. Porque no está haciendo nuestras fuerzas, sino estamos bajo el poder de Dios, o el poder de Dios obrando en nuestra vida, hermanos. Los sueños de Dios, hermanos, solo se logran a través de la obediencia. ¿Cuántas veces, hermanos, ponemos obstáculos cuando Dios nos ha dado un sueño? Yo no creo que para los hermanos de Uruapan haya sido fácil, hermanos. Para la pastora tenerse que ir sola y estar 6 meses sola en otra ciudad. Para su esposo quedarse solos. Pero ellos, hermanos, estaban caminando en un sueño que Dios les había dado. Ustedes saben que Dios ama las almas. Todos sabemos que Dios ama las almas. No sé qué sueño Dios ha puesto en tu vida, pero nosotros tenemos que caminar en ese sueño de Dios, hermanos. Imagínense si el hermano Carlos no hubiera actuado, hermanos, si ellos no se hubieran movido a caminar en ese sueño que Dios tiene de levantar una congregación Ágape en Uruapan. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Ese sueño se hubiera abortado. Ese sueño ahí se hubiera quedado parado, quién sabe por cuántos años. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, hermanos, y no es para levantarlo, no es para glorificar el nombre de Dios, porque Dios necesita hombres y mujeres así, hermanos, que caminen en el sueño de Dios. Que si Dios te ha hablado, Dios te ha dado una visión, Dios te ha dado un sueño, te actives, hermanos. A veces le damos tantas excusas a Dios. Señor, es que estoy muy cansado, estoy muy cansada. Señor, es que no me alcanza el tiempo. Imagínense, nuestros hermanos tienen niños chiquitos. Muchos de nosotros ya tenemos hijos ya grandes, hermanos. Pero el hermano Carlos, ¿verdad? Él caminó en el sueño de Dios y se activó, hermanos, y él empezó a caminar en ese sueño y empezó a luchar por ese sueño que Dios había puesto un día en su corazón hasta lograrlo, hermanos. Eso que acabamos de ver, hermanos, fue el trabajo de muchos días, semanas y meses. Por eso la canción dice, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y lo vas a recibir. Porque cuando nosotros, hermanos, empezamos a caminar en el propósito de Dios, el Señor hace cosas grandes a través de nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces los sueños de Dios se han quedado ahí parados en tu vida? ¿Cuántas veces los sueños, la visión de Dios no ha avanzado, hermanos? Nosotros mismos hemos sido un obstáculo para que esa visión y ese sueño de Dios no alcance sus propósitos. Y hoy, este día, el Señor nos ha dado una lección a todos, hermanos. Porque sí se puede, hermanos, lograr esas metas. Sí se puede lograr esa visión, sí se puede lograr ese sueño de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones, hermanos. Y yo quiero decirte, hermanos, que si Dios te ha dado un sueño, no lo abandones, retómalo, pídele a Dios que te ayude, porque ya lo vimos lo que Él le dijo a Zorobabel, no es con fuerza, hermanos, ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dice Dios.
Es bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la unción de Dios que vamos a poder lograr los sueños de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado un sueño para nuestra familia, para nuestros hijos? Y sin embargo esos sueños se han quedado ahí por nuestra cobardía, por nuestra flojera, por no tomar la decisión de seguir ese sueño. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabras? Él nos ha dado estrategias y no lo hemos hecho, ahí lo hemos dejado, se han quedado arrinconados ahí y se han olvidado. Pues quiero decirte que este día el Señor te dice que vuelvas a retomar ese sueño que Él te ha dado. Tú sabes qué es lo que Dios te ha hablado. Tú sabes qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para su obra, para tu familia, para sus hijos. Y este día el Señor te dice que lo vuelvas a retomar, porque no es con tu fuerza, ni con tu sabiduría, ni con tus finanzas. Es con su fuerza, con su poder, con su espíritu, hermanos. Y en esta hora, hermano, yo te digo que te levantes a luchar por ese sueño, por esa visión que Dios te ha dado para ti, para tu vida, para tu familia, para su obra. Que tú te levantes a caminar en ese sueño. Esto que acabamos de ver, hermanos, no fue fácil. No fue fácil andar tocando puertas. No fue fácil día a día, semana tras semana ir a tocar llamadas por teléfono, hermanos, para que esas personas, hermanos, supieran que había alguien que los amaba, que había alguien que podía solucionar sus problemas, que había alguien que podía restaurar su familia, que había alguien que los podía sacar de una enfermedad, de una depresión, de cualquier circunstancia que estuvieran pasando. Porque nosotros todos los que estamos aquí sabemos que el Dios en el que hemos creído es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que si el día de ayer Él me sacó de un problema, me va a volver a sacar el día de mañana. Mientras yo esté caminando en su propósito, mientras yo esté caminando en su camino, mientras yo permita que Dios use mi vida. ¿Sabes algo, hermanos? Me siento bien privilegiada porque yo fui parte de este sueño de Dios sin saberlo. Sin saberlo, yo fui parte de este sueño, porque Dios me llevó ahí. ¿Sabes? A veces yo, platicando con Dios, yo le decía, Señor, yo quiero conocer México. Yo quiero conocer México. Y no fue por eso que fui al retiro, hermanos. Pero Él conoce, dice, deleítate en el Señor Jesucristo y Él dará los deseos de tu corazón. Yo conozco muy poco de México porque mi familia, mi padre no era una persona que le gustara viajar mucho. Sí conocíamos lugares, pero todo lo que era alrededor. Y ya casada con mi esposo, pues ya conocí muchos más lugares, ¿verdad? Pero yo creo que no conozco ni la cuarta parte de México, hermanos. Y yo hablando con Dios, yo le decía a Dios que yo quería conocer mi país. Siempre me contaban de que Cancún, de que Uruapan, de que tantos estados que tiene México tan hermosos, hermanos, pero que no tiene una oportunidad de ir. Y sabes, ahora que fui a servirle al Señor, hermanos, con todo mi corazón, Él me regaló, hermanos, tantas cosas tan hermosas a todos. Porque Dios nunca se deja ganar, hermanos. Porque tú vas y le sirves, pero Él te bendice más a ti. Y yo pude ver, hermanos, el estado de Michoacán es hermoso, saliéndonos un poquito del tema, es hermoso. Yo pude ver la grandeza de Dios, hermanos, en el clima tan hermoso que hay allá, en los recursos naturales que hay ahí, hermanos. Y íbamos pasando por cada pueblo, por cada ciudad, hermanos, y el Señor nos mostraba su grandeza y su poder, y nosotros nos deleitábamos en la belleza de la creación de Dios, hermanos. Un clima precioso, nos regaló como media hora de un aroma de pinos, hermanos. Pinos por lado y lado, hermoso, algo hermoso que yo nunca había experimentado eso. Y me siento bien contenta, hermanos, porque el Señor me dio un deseo de mi corazón sin yo saberlo. Hasta después entendí y vi que Dios me estaba dando un regalo que yo no le pedí en ese momento, porque yo lo único que quería era irle a servir. Nos llenó de amor, nos llenó de paz, nos llenó de gozo. Me regaló una risoterapia, hermanos. Mi hermana Sandra se está riendo. Hubo un momento que no paraba de reír. Y yo les decía a mis hijos que hacía mucho que no me reía así. Pero fue mucho tiempo que me reí, hermanos. Ya cuando veníamos de regreso, ya que se había cumplido ese sueño de Dios, nos bendijo tanto a todos, hermanos. Cuando vuelva a ver este retiro, hermanos, no te pierdas esa oportunidad de caminar en ese sueño de Dios. Es hermoso ir a servirle aquí en casa como afuera, hermanos. Estar siempre dispuesto a nuestro corazón. Me reí tanto que yo le decía a mis hijos que no podía parar de reír, hermanos. Me dijo la hermana Liliana, dijo, tuviste tus 5 minutos Milky Way. Así me decía Liliana.
Ay, Señor. Pero fue mucho, mucho rato y era una risa muy contagiosa que yo no podía parar, hermanos. Pero después de esa risa, mi hermana Sandra se acordó de mi hermano Armando cuando vino y habló de la risoterapia, ¿verdad? Yo no estuve en esa predicación, pero sí supe que fue algo muy bonito. Y le digo, pues sí, o sea, Dios me dio una terapia y me dio un regalo hermoso, hermano. Me dio mucho gozo en mi corazón, mucho gozo. Que aún en mi casa, ya estando en mi casa, yo me seguía riendo. Y les decía a mis hijos, es que hacía mucho, y a mi esposo que no me reía así. Y Dios me regaló ese gozo, hermanos. Dios me lo regaló porque por algún tiempo estuvimos pasando una situación en casa. Y el Señor me regaló ese tiempo de mucha risa, mucho gozo y mucha felicidad. Hace unos años mi hija me invitó mi hija Karen es maestra de escuela dominical por muchos años ha sido maestra de escuela dominical desde que estaba bien jovencita. Y aunque estuvo estudiando en Tampico, cada que venía Lolita la ponía a dar clases. Karen decía que ya se había salvado, pero no, Lolita, ¿sabes qué, Karen? Te toca clase. Y tenía que seguir dando clases, pero a ella eso le encantaba. Y a mi hija Karen siempre le daban los niños chiquitos. Karen tenía de 3 a 6 años. Y un día Karen iba a tener un convivio con los niños y me dice, mamá, dice, ¿me apoyas? Dijo, porque voy a tener un convivio con los niños y quiero que me apoyes. Y yo le dije, sí, mijita, claro que sí, sí te acompaño. Dije yo, ay, bien facilito cuidar niños, ¿verdad? No, hermanos, no, ya me andaba con los niños, ya me andaba porque estaba un niño sentado aquí, la niña de este lado, y decía la niña, ay, hermana, me pegó. Y nunca se me olvida eso, hermano, porque el niño decía, no, yo no le pegué, y estaba bien seriecito. Yo decía, no, mijita, no te pegó. Y me decía, sí, maestra, sí me pegó. Y ay, Señor, y luego otra niña, maestra, ¿me pegó? ¿Quién, mijita? El niño me pegó. No, decía el niño, no, maestra, yo no le pegué. Ya ves, no te pegó, mijita. O sea, yo no sabía ese comportamiento, ¿verdad? Yo creo que ya mis hijos ya estaban más grandes y como que ya se me había olvidado de lo traviesitos que son a veces. Ay, no, hermana, casi me vuelven loca. Yo le dije a Karen, ¿sabes qué, Karen? No me vuelvas a invitar a cuidar niños. Yo le dije a Karen, no me vuelvas a invitar, hija. Debut y despedida. Yo no volví a cuidar niños, no volví a apoyar a Karen a cuidar niños, hermanos. Bueno, pero quiero decirles que cuando estuve en Uruapan, me tocó 2 veces cuidar niños. 4 horas el sábado y 4 horas el domingo. ¿Cómo la ven? Y yo parecía una niña con ellos. Es que, de veras, hermano, uno va y le sirve a Dios, pero Dios también te bendice. El Señor me bendijo con un gozo, hermano, tan grande en mi corazón. Le digo que me dio esa risa por mucho tiempo que me estuve riendo. Y aparte, yo no me cansaba de reírme con los niños. Jugué con los niños, reí con ellos. Y yo creo que eso fue un regalo para mí de parte de Dios, hermanos. Porque yo había dicho que yo nunca iba a cuidar niños. Y bueno, ¿verdad? Pues es algo de lo mucho que Dios nos regaló, hermanos. No se pierdan, hermanos, esta bendición de caminar en el sueño de Dios. La próxima vez que los inviten a servir, dispongan su corazón, pónganlo delante de Dios, hermanos. Es una hermosa oportunidad, porque más que ir a servir, de veras, hermano, que venimos bien bendecidos, llenos de gozo, llenos de felicidad. El Señor restaura aquellas áreas que, como yo, que decía, no voy a volver a trabajar con los niños. ¿Saben qué? Dios restauró esa área en mi vida. No es que me voy a ir a cuidar niños, hermanos, pero ya me reconcilié con los niños. Gloria a Dios. Y fue algo bien hermoso, hermanos. Les estuve compartiendo a los niños, jugamos mucho. A mí me tocó dar el tema de la obediencia, hermanos. Pues Dios me dio la sabiduría de sacar. Me quedé el viernes en la noche sacando material para compartirlo con los niños. Y fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia bonita. Yo jamás había sacado ni preparado material para los niños. Y fue algo muy hermoso. Me llenó mucho de gozo mi corazón, hermanos, porque Dios restauró una área de mi vida, ¿verdad? Que yo decía que esa no le iba a tocar. El Señor me regaló una risoterapia, un regalo, hermanos. Yo me sentí bien gozosa y bien contenta después de esa risa. Y después llegué a mi casa y no paraba de reír, hermanos, de ese gozo que Dios había puesto en mi corazón. Y bueno, hermanos, pues esto es todo de lo mucho que Dios, esto es un poco de lo mucho que Dios nos dio, hermanos, ¿verdad? Pero sí les puedo decir, hermanos, que cuando tú caminas en el propósito de Dios, cuando tú caminas, no con tu fuerza, hermano, no con tu sabiduría, no con tus finanzas, y caminas, hermano, a través del poder de Dios, el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. El Señor va a hacer, donde no hay, hermanos, Él va a hacer. Aquí anoté yo 2 frases muy hermosas, hermano. Dice, no importa cuán grande sea nuestro talento o nuestra habilidad.
Los sueños de Dios se alcanzan con el poder de Dios. No importa qué tan pocos o vastos sean tus recursos, los sueños de Dios se alcanzan con las finanzas de Dios. Y lo acabamos de ver, hermanos, ahorita. Bueno, Dios me los bendiga. Los voy a dejar con esta alabanza que le pedí a mi hermano Tavo, hermanos. Y deleítense en el Señor. Que Dios me los bendiga.